Hola amigos y amigas. Bienvenidos a The Devil's Howl. En este video les contaré 3 historias de terror. 1. ¿Puedo dormir contigo? Mami. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Así era como todas las noches la pequeña Lily de apenas 10 añitos le preguntaba a su madre, la cual siempre le permitía dormir con ella, ya que vivían solas, y Lily parecía estar sufriendo de visiones y horribles pesadillas. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. Su madre, aunque siempre la dejaba dormir a su lado, también le explicaba que no tenía nada que temer. Que la oscuridad no es más que la ausencia de luz, y que las cosas en su habitación seguían siendo las mismas. Lo incómodo era que la madre de Lily trabajaba todo el día, y llegaba algo tarde en la noche, por lo cual Lily debía acostarse a dormir primero, y luego si algo la asustaba, tenía que esperar a que su madre regresara para poder dormir con ella. Una noche, estando ya su madre en casa, Lily dormía en su habitación, pero algo la despertó. Su cama se había sacudido, como si alguien desde abajo la hubiera movido. Ella intentó ignorar el fenómeno, poniendo en práctica el consejo de su madre, pero dentro del closet también se escuchó un golpe, y la puerta del mismo se comenzó a abrir muy despacio. Lily cerró sus ojos con toda su fuerza, rogando que para cuando los abriera, nada estuviera pasando, pero al abrirlos, solo sintió como una mano salía desde atrás de ella, como si alguien más estuviera durmiendo a su lado. Lily salió gritando de su habitación, y corrió donde su madre, que ya estaba durmiendo. La madre se despertó con sobresalto, y nerviosa al ver cómo su hija lloraba de pánico. Mami, mami. Me quiere llevar mami, no dejes que me lleve, déjame dormir contigo esta noche. Decía la pobre Lily de manera desesperada a su madre, que por supuesto la consolaba, la dejaba acostarse con ella y la abrazaba. No te preocupes querida hijita, nadie te va a hacer daño mientras yo esté contigo, duerme tranquila. Así le decía su madre a Lily, y estas palabras la calmaban, y más al sentir el calor del cuerpo de su madre. Sin embargo, al mirar hacia la entrada de la habitación, allí siempre estaba una silueta oscura, que aparentaba estar mirándola fijamente, pero no se le podía distinguir el rostro. Abrázame fuerte mami. Al decir eso, y cerrar sus ojos, la siniestra silueta desaparecía. Así pasaron muchas noches, hasta que Lily comenzó a dormir, con la luz de su habitación encendida, a la espera de que su madre llegara del trabajo, y en caso de tener alguna pesadilla correr a su lado. Como a eso de las 10 p.m., Lily despertó. Misteriosamente las luces estaban apagadas. Ella solo podía mover los ojos, pero ninguna parte de su cuerpo se sentía paralizada. Y no solo eso, alguien estaba acostado a su lado. De pronto pudo moverse, y al intentar bajarse de la cama, su sorpresa fue mayor al ver que la cama estaba elevada del suelo, casi a la altura del techo de la habitación. Lily se lanzó, y sin mirar corrió a encender la luz, asegurándose de que desaparecieran sus visiones, pero no funcionaba la luz. Por suerte escuchó la voz de su madre, avisándole que ya había llegado a casa, y estaba en su habitación. Lily abrió la puerta y en un instante, estaba en el cuarto de su madre. Mami, por favor, me van a llevar, le dijo Lily a su madre acostándose rápidamente a su lado. Su madre la abrazó, aunque tal vez por el frío que hacía esa noche, su cuerpo no se sentía tan cálido como antes, pero Lily estaba tan asustada esta vez, que solo pensaba en estar al lado de su madre, así que se agarró fuertemente al brazo que la abrazaba. Lily escuchó pasos que se acercaban a la habitación, se detuvieron en la entrada, y allí estaba la silueta siniestra. Esta vez, con el valor que le daba estar con mami y sentir su fuerte abrazo, logró tomar una linterna que estaba sobre la mesita de noche del cuarto, y sin soltar el abrazo de su madre, alumbró a la silueta que estaba allí parada, pero al iluminar el rostro de aquella tenebrosa aparición, lo que vio fue el rostro de terror de su madre, quien acababa de llegar a casa, y estaba aterrada al ver a su pequeña hija, acostada, siendo abrazada por una sombra oscura. Lily, hija, ¿quién está al lado tuyo en la cama?
Le preguntó su madre temblando de terror. Lily abrió sus ojos como jamás lo había hecho mientras se giraba lentamente para ver con quién estaba en la cama, pero solo pudo ver aquel brazo que la abrazaba, frío, gris, sin alma. Su madre corrió hacia ella, y Lily trató de bajarse, pero lo que sea que estaba con ella, gruñó como un animal salvaje, y desapareció dentro de la cama, llevándose a Lily junto con ella. Su madre rompió en llanto, al ver cómo su hija había desaparecido para siempre, sin que ella pudiera hacer nada, aunque tal vez, pronto se podría reunir con ella, ya que una pequeña silueta siniestra y en forma de niña, parada a la entrada de la habitación le preguntó: «Mami, ¿puedo dormir contigo esta noche?». 2. Las vías del ferrocarril. Hace muchos años fui de visita con uno de mis primos hasta la ciudad de San Antonio, en Texas. Como en otros estados de la Unión Americana, aquí abundaban las historias sobre sitios encantados y apariciones con las que era mejor no toparse en medio de la noche. La leyenda que más nos llamaba la atención, era la de unas vías de ferrocarril abandonadas. Los lugareños comentaban que estaban embrujadas. Recuerdo que la historia, aunque escalofriante, siempre me había parecido poco verosímil. La misma trataba de lo siguiente. Un día, los chicos de una clase de primaria fueron a hacer una excursión. Se montaron todos en el autobús escolar y se pasaron el día completo afuera, sin imaginar la desgracia que el destino les había reservado. Al atardecer, el bus se dispuso a regresar al colegio donde serían recogidos por sus padres, solo que durante el trayecto tenían que pasar cerca de la estación de ferrocarriles. Ansioso por terminar con su turno como chofer, el conductor quiso tomar un atajo y sin avisarle a los profesores, decidió atravesar una de las vías, aparentemente solitaria. Justo cuando se encontraba en medio, el autobús se apagó y el silbido distante de una locomotora se anunció, aterrando a los niños. Desesperado, el chofer intentó encender el transporte una y otra vez sin éxito. Las puertas no respondían, estaban atrapados en el interior. El tren dobló una curva y se dirigió a toda velocidad contra ellos. Esa noche todos los niños murieron. El autobús había recibido un fuerte impacto y muchos de ellos sido arrollados por el ferrocarril. No hubo un solo sobreviviente. Desde entonces se dice que las vías aquellas están malditas. Por mera curiosidad, mi primo y yo decidimos visitarlas para averiguar si aquello era verdad, ignorando las advertencias de muchos vecinos. Recuerdo que al llegar nos estacionamos lo más cerca que nos fue posible. No estábamos midiendo las consecuencias de lo terrible que podía ser jugar al tonto en aquel lugar. El cielo se oscureció y permanecimos allí estáticos, simplemente esperando a que algo sucediera. Estábamos tan nerviosos, que cuando mi primo me sugirió que volviéramos a casa no puse ningún pretexto. Sin embargo, antes de que pudiera arrancar el coche, algo insólito sucedió. Este comenzó a rodar solo hasta las vías del tren. Aterrados, nos abrazamos y tratamos de salir, en vano. 5 largos minutos transcurrieron hasta que el coche paró de moverse y finalmente, pudimos encenderlo. Ninguno de los dos pudo conciliar el sueño durante las horas siguientes. Decidimos salir de San Antonio esa misma noche y tras 6 horas de camino, sin hablar en la carretera, fuimos capaces de estar frente a nuestro hogar. Al bajarnos del vehículo, nos dimos cuenta de que este había acumulado una buena cantidad de polvo durante el camino. No obstante, no fue ese detalle el que nos heló la sangre. Sin dar crédito a lo que veíamos, nos quedamos mirando las ventanas con atención. Decenas de manos pequeñas se encontraban marcadas sobre el vidrio. 3. Viajando en tren. Hoy fue un día muy largo y arduo en el trabajo. A pocos minutos de la medianoche, me encontraba en la estación del tren, esperando que este pasara para poder regresar a casa. La penumbra era tal, que únicamente podía distinguir un par de metros delante de mí, iluminados por el diminuto foco que alumbraba el andén. Para suerte mía, no tuve que esperar demasiado. El tren llegó y en el mismo instante en que las puertas se abrieron, me metí en el vagón a toda prisa. No me extrañó ver únicamente a otros 2 pasajeros en el compartimiento. Por la hora, no era algo raro el hecho de que este fuera prácticamente vacío. Uno de ellos se encontraba fumando un cigarrillo. El lugar entero apestaba a humo.
Le dio una larga calada y me miró fijamente, mientras yo elegía un asiento. Cuando me senté, decidí enfocarme en el otro sujeto que nos acompañaba, sentado al lado opuesto del fumador. A pesar de que se encontraba a pocos metros de distancia de mí, era difícil distinguir sus facciones, debido a la gruesa sudadera con capucha que llevaba puesta. No obstante, sus ojos sí que puedo verlos. Uno de ellos era normal y el otro, completamente rojo. Me tensé. Me miraba como si estuviera molesto. Intenté sonreír para cortar la tensión, y luego volteé hacia la ventana, intentando ignorar la pesada sensación de su mirada. Las luces del vagón parpadearon antes de apagarse completamente. Les pedimos disculpas por las molestias, dijo una voz por medio del intercomunicador, este inconveniente será reparado mañana. Nervioso, traté de relajarme, intentando convencerme de que no había por qué temer a la oscuridad. Después de todo era ya un adulto, un tipo bueno que trabajaba y pagaba impuestos. Las luces regresaron. Sin darme cuenta había cerrado los ojos. Los abrí, solo para descubrir que el escalofriante ojo de ese tipo ahora estaba a 2 asientos de distancia. Con desconcierto, miré al sujeto del cigarro, quien siguió fumando como si nada hubiera ocurrido. Las vías del tren se pusieron a rugir. Me sentía demasiado asustado como para sostenerle la mirada a ese hombre. No podía moverme, solamente respirar. Intenté convencerme de que nada grave pasaba, que era el cansancio del trabajo lo que me hacía imaginar cosas y que no había nadie mirándome. Las luces volvieron a parpadear y a apagarse. Aguardé a que volvieran a encenderse y tras un breve momento, lo hicieron. Esta vez el desconocido estaba a mi lado, con su rostro a solo centímetros del mío. ¿Qué mierda, hombre? ¿Qué carajo pasa contigo? Oye, si querías que apagara el cigarro solo debías pedirlo, ¿vale? Tú no. Hablo del idiota que está aquí. El fumador me miró arrugando la frente, confundido. Pero si solamente estamos aquí tú y yo. Oye, ¿te encuentras bien, amigo?